Ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política, y en esta segunda parte nos vamos a centrar en la ciudad de Telde, y para ello tenemos con nosotros como invitada en los platós de Canal 4 TV a doña Soledad Hernández, concejala del Partido Socialista Obrero Español en este Ayuntamiento de Telde. Muy buenas tardes. Muy buenas tarde, no, noche ya. Muy buenas tardes, noches, pasaditas por agua, que parece que bueno, llevamos 2 días ahí. Sí, no, pero ahora por ejemplo estaba cayendo una buena... Es bueno, hombre. Sí, yo creo que sí. Además, creo que tenemos la cumbre un poquito de color blanco, ¿no? O sea, que ha llegado la nieve a las islas. Por lo cual quiere decir que las temperaturas han bajado bastante y se nota muchísimo, ¿no? Efectivamente. Sí. Y lo raro es que bueno, después de una semana con calima, calor, que daba la sensación de que estábamos prácticamente en verano, pues ahora estos cambios tan bruscos, ¿no? Lo cual nos indica que algo estamos haciendo mal. Algo estamos haciendo mal y bueno, tenemos que plantearnos las cosas muy seriamente, ¿no? Con relación a los cambios climáticos. Efectivamente, y esperemos que no sea tarde. Esperemos, porque mientras aquí llueve y nieva, en zonas de la península, pues con calima, que parece que ese fenómeno solo se da en las islas o con también frecuencia. Les tenía que tocar a ellos. También les tenía que tocar, ¿no? Pero vamos, que no es una... La igualdad del territorio. Sí, pero vamos, que no es habitual y muchísimo menos que se dé justo lo contrario en cuanto a la climatología de una zona y de otra, ¿no? Con lo cual eso nos debería hacer pensar mucho cómo estamos contribuyendo a esos cambios y qué hacer pues desde cada uno para no seguir aumentando pues esa contaminación y que nos está llevando a toda esta situación, ¿no? Pues doña Soledad, vamos a entrar en materia y hablar de política en Telde. Pasa por el pasado pleno que se celebró el pasado jueves. Sí, el pasado jueves hubo un pleno extraordinario con 4 expedientes, 3 del área económica y bueno, los 4 eran del área económica porque el último era la propuesta de presupuestos 2022 de este gobierno. Y los otros 3, una era una modificación de crédito para pagar facturas. Esa factura, bueno, raro, yo creo que desde nuestra forma de entenderlo y desde el análisis pues siempre de construir y buscar soluciones a problemas, creo que es de los reconocimientos extrajudiciales que tienen sentido de ser en un pleno. Y digo esto porque bueno, las facturas que están en ese expediente son facturas que estaban haciendo que el periodo medio de pago a proveedores pues aumentara pues y desorbitara pues las cifras y que Telde se viese en una situación bastante comprometida y bueno, a punto de poder entrar en un nuevo plan de ajuste por esa circunstancia, ¿no? Y bueno, lo que han hecho es pues intentar depurar y localizar todas esas facturas que estaban creando esa situación y montar un expediente, un reconocimiento extrajudicial para el pago de esas facturas y que bueno, se hiciera en tiempo y forma. Creo que el último día era el 11 de marzo, tenían para hacer todos esos trámites, los plazos que había establecido el Ministerio y bueno, que si Telde paga todas esas facturas, que era un total de 214.000 euros, pues que no entrara en un nuevo plan de ajuste que además no tenía mucho sentido de ser. Por eso digo que es de los pocos reconocimientos extrajudiciales que pueden tener una razón de ser en ese salón de pleno, ¿no? Pues no hablamos de contratos que no se cumplen, sino hablamos de una serie de facturas de varios años, facturas además por cantidades irrisorias, 3 euros, 2 euros y pico, 14 euros, o sea, cantidades insignificantes en su mayoría y que estaban un poco pues limitando y poniendo a Telde en una situación bastante comprometida con el tema de pago a proveedores. Por lo tanto, si esa era la solución a esa situación que se había generado, pues bien recibida sea, y si eso impedía que Telde entrara en un nuevo plan de ajuste sin sentido, además, por valor de 214.000 euros, cuando
tenemos un presupuesto de más de 90 millones, no tiene mucho sentido de ser, ¿no? Y si ese era el paso a evitar esa situación, pues creo que se ha hecho lo que se debía, lo correcto y lo que procedía, ¿no? Es un expediente que fue montado por una habilitada nacional, además por la titular de tesorería de este ayuntamiento, con lo cual venía avalado pues por una profesional y que ha visto que bueno, que esa era la solución a esta situación y por ahí se ha optado, ¿no? Por lo tanto, el Partido Socialista votó ese expediente a favor, independientemente de todo lo que ha generado esta situación y el cómo se hayan tramitado esas facturas y de cómo se ha llegado a esta situación, ¿no? Independientemente de todo eso y dejando eso en un segundo plano, yéndonos al quid de la cuestión, que era que Telde no entrara en un plan de ajuste y buscar una solución para que eso no ocurriera, pues por esa razón el Partido Socialista votó ese expediente a favor, pues para evitar el volver a entrar, como dije antes, en un plan de ajuste, un nuevo plan de ajuste que no tenía mucho sentido ni mucha razón de ser y que no iba a beneficiar en nada ni al municipio ni a su ciudadanía, ¿no? Que es por lo que debemos velar todos los que formamos parte de ese salón de plenos y el Partido Socialista creo que ha obrado con responsabilidad y por lo tanto pues bueno, ha apoyado ese expediente y como digo, pues para evitar esa situación que no tenía por qué haberse dado, evidentemente. Ya se pedirán responsabilidades, pero bueno, en este caso había que estar ahí y se estuvo a la altura de las circunstancias, ¿no? Independientemente de la formación política y de los intereses políticos que podíamos tener cada uno, creo que lo que debía primar era lo que le interesaba a este municipio y a su ciudadanía y velar por sus intereses, y eso es lo que hemos hecho, ¿no? Evidentemente, pues la opción más cómoda o más que más beneficiaba a cualquier formación política, incluida a la que represento, pues podía haber sido el haberse opuesto, el haber votado en contra, el haber criticado toda esa situación y el no haber apoyado una solución a un problema, ¿no? Pero como creemos que antes de los intereses políticos debe velar el sentido de responsabilidad con la ciudadanía de este municipio, pues por lo tanto hemos actuado de esa manera. Bueno, hay una solución al problema, pues bueno, hay que apoyar esa solución para solucionar el problema y no crear nuevos problemas. Sí, pero vamos a ver, pero es que usted me está diciendo que hay una solución al problema, pero bendito sea el Ministerio de Economía y Hacienda del Gobierno de España. Bendito sea. Bendito sea porque le ha puesto un plan y le ha dicho, aquí hay un techo de gasto, porque ustedes son los derrochadores y no se puede gastar más de lo que entra. Y le han dicho, párate ahí, paga lo que debes. Y así se ha sanado la deuda, porque le han puesto primero ese reparo, perjudicándose cuando se sacaba esa ley a muchas administraciones que se cumplía, pero los derrochadores fueron los que provocaron esto, en perjuicio de los demás. Y ahora le está diciendo, mire, es que ustedes no están pagando y eso es una vergüenza, que presuman de tener superávit y usted no paga una factura de 2 euros y 3 euros. No o tiene, lo paga o le da un plan de ajuste. Evidentemente no tiene mucho pero sentido. Es que todo lo improvisa y todo va, y bendito sea el Ministerio de Economía y Hacienda, según los datos que usted me está poniendo sobre la mesa. Es que esto es de vergüenza. Evidentemente, vuelvo y repito. Vergüenza por el gobierno, y hay que aplaudir, por supuesto, a la oposición que haya apoyado. Oiga, paguen ya. Evidentemente, vamos a ver, yo creo que son dos cosas que van de la mano. O sea, se ha generado una situación que no se tenía que haber generado. También es cierto que no es el único ayuntamiento que se ve en esta situación, ni la única administración, que hay otras administraciones que también en esa misma situación, ¿no? Estamos hablando de Telde, estamos hablando que no se paga en tiempo y forma, estamos hablando que al final son, pues por las cantidades, que cantidades insignificantes, pues son pequeños proveedores que viven de su trabajo y que necesitan que esas pequeñas facturas, que para otros son cantidades insignificativas, pues para aquellos pequeños empresarios son cantidades bastante significativas porque las necesitan para poder seguir manteniendo sus empresas y seguir manteniendo su actividad. Eso está ahí, eso está claro. Lo que está clarísimo es que la gestión es mala, o sea, y la gestión en el área de economía no es la que se debiera ni la que corresponde a un gran municipio. Eso es clarísimo y es evidente, ¿no? Pero bueno, también es evidente que ante una situación de ese tipo generada, vuelvo y repito, por todas las circunstancias que ya hemos puesto encima de la mesa de la mala gestión,
había una posibilidad de que Telde no entrara en un plan de ajuste, y creo que, bueno, han montado un expediente de ese calibre, de esa envergadura, para buscar una solución al problema, que no debía haberse generado, pero bueno, que se ha generado. Y bueno, yo creo que había que cobrar con la máxima responsabilidad, y desde nuestra formación política así lo hemos hecho, ¿no? Independientemente de todo lo que pueda ser criticable en cuanto a la gestión, al no cumplir los plazos de pago, etcétera, 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 y que al final los que pagan un poco la mala gestión son los proveedores y la ciudadanía. Inhabilitada. Evidentemente. Así de claro, por no tener capacidad para estar al frente de una administración pública. Y eso creo que el Estado debería intervenir, ¿eh? Y estas personas habría que inhabilitarlas, ¿eh? Porque son un peligro para la sociedad, un peligro para los vecinos y vecinas, porque cuando hay un dinero y se presume de que tiene superávit y no se pagan facturas, y muchos de estos empresarios que han tenido que llevar a los juzgados a la administración pública, en el cual se le condena al ayuntamiento a las costas, a intereses y a pagar las facturas, se le está generando un perjuicio y un daño a la sociedad, al vecino y a la vecina. Hombre, eso está clarísimo, ¿no? Y tampoco se entiende mucho que se presuma de una buena gestión cuando luego tenemos un superávit de más de 20 millones. Está claro que algo no se está... Va a tener un superávit, no de 20, no de 60, y si no le paga a nadie. Está claro que algo no se está haciendo bien, ¿no? Si se cumpliera con el presupuesto, se gestionara como se tiene que gestionar, y evidentemente parte de esa gestión es en el área económica, pues el pago a proveedores, pues ni nos veríamos en esta situación, ni habría un superávit de 20 millones ni de más, porque habría una ejecución real de cada una de las áreas, y no nos veríamos en situaciones de este tipo, ¿no? Pero bueno, yo lo que me planteo como responsable con un cargo público en esta administración, aunque sea desde la oposición, creo que hay que actuar con la mayor sensatez y la mayor coherencia posible, y en ese sentido el Partido Socialista ha actuado. Y vuelvo, insisto, independientemente de criticable la mala gestión, desde el área económica no se están haciendo las cosas bien, etcétera, 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 y que no hay que llegar nunca a esta situación, y como bien decías tú antes, un poco actuar a golpe de, ¿no? Aparece una situación y luego resolvemos. No, evidentemente si resuelves en tiempo y forma, esas situaciones no se te van a dar, pero no solo en eso, sino en cualquier otra gestión de esta administración. Y nos tienen acostumbrados a eso, ¿no? A tener que actuar, llegar a los límites y luego actuar. A veces sale bien y a veces, evidentemente, no sale bien. Y podemos hablar de otro tipo de gestiones que no tengan que ver con esta, ¿no? Como puede ser el cierre de instalaciones deportivas por la mala gestión y por no haber tomado decisiones cuando había que tomarlas. Entonces, y el apurar hasta el último momento las situaciones. Por ejemplo, te pongo ese ejemplo, ¿no? Pero bueno, ahora en este caso, bueno, había la posibilidad de montar ese expediente y de poner solución y no volver a caer en un plan de ajuste, y está claro que el Partido Socialista está en busca de soluciones, no de crear problemas, ¿no? Entonces, si esa era la solución y eso evitaba un plan de ajuste que no tenía mucho sentido, porque lo que es evidente que con un presupuesto de más de 90 millones y con un superávit en el 2020 de más de 20 millones, mucho sentido de ser no tenía ese plan de ajuste, y menos por una cantidad de 200 y pico mil euros, que eso, ¿no? Con ese presupuesto, como digo antes, no tiene. Yo creo que la Consejería de Economía y Hacienda del Ayuntamiento debería ser intervenida por el Estado. Yo no sé si intervenida, yo sí, creo que intervenida por el Estado, y que pongan los números sobre la mesa, que vengan como le decían, los hombres de negro, que vengan los hombres y las mujeres de negro, y hagan una auditoría, pero seria, una auditoría que le pida responsabilidad, por qué no se le ha pagado y por qué se ha generado todos estos perjuicios y todos estos daños a terceros. Y ahí es donde podríamos decir, usted teniendo este dinero hay una falta de responsabilidad. La falta de responsabilidad es esta.
¿Por qué se ha demorado los pagos cuando hay un dinero en las cuentas bancarias? Yo creo que hay que depurar evidentemente responsabilidades, ¿no? Pero creo que no solo eso, yo creo que el gobierno se tiene que hacer mirar no solo el área de economía y hacienda, sino el área de contratación y muchísimas áreas que están ahí con una gestión bastante inadecuada, inapropiada y que está llevando a situaciones y poniendo a Tel en situaciones límites que no debiera, ¿no? Entonces, bueno, también es verdad que se han hecho cosas como intentar depurar pues todas aquellas facturas que estaban ahí en el cajón desastre, y otro de los expedientes que fueron al salón de plenos en ese pleno extraordinario fue otro de las obligaciones reconocidas que tenía el ayuntamiento, y habían facturas, creo que era desde el año 92, si no recuerdo, 92-96 hasta el 2006. O sea, estamos hablando de cosas que estaban metidas en el cajón, y evidentemente si nos vamos a poner a repartir responsabilidad, yo creo que si no a todas, a casi todas las formaciones políticas que conforman el salón de pleno les toca algún granito de arena. Cada santo que mantenga su vela. Evidentemente, ¿no? O sea, que si lo analizamos como habría que analizarlo y objetivamente, pues a cada formación política que conforma el salón de pleno, algo le tocaba, ¿no? Entonces, bueno, son situaciones que no debieran darse, se acumulan facturas ahí, se acumulan porque no se gestionan como se tienen que gestionar, no se adjudica como se tiene que adjudicar, etcétera. Porque no se le exige una responsabilidad. Evidentemente porque cuando se cierra un ejercicio y se cierra un mandato, no se le dice cuánto es lo que se debe y cuánto es lo que se ha pagado. Eso es lo que se debería hacer, ¿no? Y que esas arcas pues queden pues lo más saneadas posible cuando acaba una legislatura, pues por aquello de que pueda entrar otra formación política y no se encuentre en los cajones facturas ¿no? Como se han encontrado tanto en el presente como en el pasado, ¿vale? Vamos a ser realistas, y esa es la realidad, la triste realidad pero de esta administración. Que ese empresario o esa empresaria desde el año 1900 no sé cuánto esperando para cobrar una factura. Sí, pero además facturas que no tenían mucho sentido, ¿no? Pues mira, te puedo decir que habían facturas de la UNEM, había un convenio con la UNEM de formación, no recuerdo si era del 2006, creo, o anterior, no recuerdo, sé que de hace unos cuantitos años. Al final se llega a un acuerdo con ellos, y en ese convenio que se llega a ese acuerdo, pues solo tenían que pagar el 30% de lo que se debía, pero aún así no se paga. Y bueno, en ese expediente se reconocía esa deuda, y bueno, y al final se va a pagar, creo que era por un importe, creo que eran 40 y pico mil euros, creo, y al final se quedaron en 10.000, ¿vale? O sea, con lo cual se ha ahorrado un dinero ahí también, ¿no? Qué buenos son. Sí, buenos, porque en su momento ese fue el convenio y el acuerdo al que se llegó, y así todo, pues la UNEM siguió manteniendo el acuerdo, y lo único que reclamó fue lo que se acordó en su momento, ni es al convenio al que se llegó, cosa que podía haber reclamado muchísimo más, ¿no? Todo de película. Sí, la verdad que sí que es de película, ¿no? Y luego había facturas también por ahí de una empresa que era el que hacía el mantenimiento de fotocopiadoras y demás, que ya no presta esos servicios, no es esa empresa quien presta los servicios. Para prestar ese servicio. Y también eran de hace unos cuantitos años. Cuando eran los fotocopias. Ves ese tipo de situaciones, sí, además de máquinas que ya ni tan siquiera están en el ayuntamiento, ¿no? Ves situaciones de ese tipo y cantidades de 2.000 y pico, 3.000 y pico, 4.000 euros, que tú dices, que alguien tenga que estar esperando años y años y años para cobrar una factura de este tipo, no tiene mucho sentido de ser, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente en esta administración las cosas han ido pasando así a lo largo de todos estos años. En eso me parece que usted tiene hasta experiencia, ¿no? Experiencia, digo, en pagar estas facturas, ¿eh? Bueno, sí, algunas, pero bueno, que no tenían que ver con situaciones de este tipo, pero los datos están ahí. Sí, está claro. Los datos están ahí, y eso es sangrante. Ante la pasividad
y más que pasividad, irresponsabilidad de ciertas personas, usted tuvo que asumir factura, no tuvo, usted la asumió porque no tuvo, porque no era responsabilidad suya, porque no, usted cuando estuvo en el gobierno no gestionaba el área de la policía, entre otras, y tuvo que usted asumir porque peligraba una subvención para empleo. No peligraba una subvención para empleo, peligraba pues más de una subvención para empleo, eran unas cuantas. Habían subvenciones, ayudas para el tema de la Feria de Artesanía de Reyes, había subvención, pues planes de empleo, PFAE, una factura de planes unos de 2.000 y pico euros y usted dijo, estamos mira, hablando, de mi bolsillo las pago porque si no vamos a perder toda estamos esta hablando de una subvención. situación que iba a generar problemas graves a todo el ayuntamiento. A todo el ayuntamiento, ¿no? Porque y hasta el día de hoy hay que tener la mínima dignidad o vergüenza. Nadie ha dicho, oye, vamos a solucionar este problema porque esto no puede ser así. Yo creo que, mira, yo creo que hay que ser honestos y... No, hay que ser responsables. No, sí, hay que ser honestos también y responsables en cuanto a la parte que le toca a cada uno, ¿no? Evidentemente hay una serie de facturas y una serie de situaciones que generan, pues que la administración esté al día, pues para tramitar una serie de cuestiones que es necesario, ¿no? Y que a veces, pues bueno, esas situaciones llevan a la situación que me llevó a mí a el pago de esa factura, ¿vale? O sea, eso fue en un momento determinado y bueno, había que hacer y había que actuar con responsabilidad y yo actué con responsabilidad. Sí es cierto que hay una parte de esa deuda que yo pagué que no se me ha abonado y dudo mucho que se me vaya a abonar alguna vez, es más, no cuento ni con que se abone. Pero sí es cierto también, por eso digo aquello de la honestidad y la responsabilidad, que hay una parte de esa deuda que era de Aguas de Telde que me ha sido abonada hace muy poco tiempo, ¿vale? Yo creo que hace un mes o un mes y medio, si no recuerdo mal, un mes, no me acuerdo exactamente, pero que es algo reciente, ¿no? Que bueno, que al final, pues el responsable de esa empresa, no hablo del concejal, sino de la persona que está al frente, el gerente. Pues el gerente que dice, oye, esto no puede. Evidentemente, pues bueno. Como pues, siempre actúa el sector privado, con responsabilidad. Había una factura que estaban ahí, había un reconocimiento y esas cartas de pago estaban en su poder, además no las tenía ni yo. Y bueno, ha reconocido que eso es así. Y bueno, pues ya está, pues y evidentemente, por eso te digo que esa parte hay que ser honestos, responsables y ahí hay que quitarse el sombrero. La verdad, evidentemente hay que quitarse el sombrero ante acciones de ese tipo. Y te digo que eso fue hace, creo que un mes, creo que fue en el mes, a mediados de enero, así si yo no recuerdo mal. Entonces, bueno, esa parte evidentemente ha sido solventada y bajo la máxima responsabilidad de la persona que está al frente de esa empresa, con lo cual me quito el sombrero porque no podía ser de otra forma y he actuado como tenía que actuar, ¿no? Pero bueno, luego está la otra parte de la deuda, que esa, vamos, que tiene que ver de áreas determinadas, como la que tú nombrabas antes de una deuda con el tema de la policía, que eso no se me va a pagar ni se me pagará en la vida, ¿no? Tampoco ni lo he reclamado ni tengo pero es que no tiene que reclamarlo. Evidentemente no tengo que reclamarlo. Yo gestionando el área de economía y haciendo de un ayuntamiento o de una administración me daría hasta vergüenza. Es que tendría vergüenza de mirarle a usted a la cara cuando usted ha tenido que pagar de su bolsillo las facturas para que vinieran esas subvenciones, para no bloquear la administración en una situación, cuidado. Lo que pasa es que yo lo que te plantearía es lo siguiente, y realmente desde el área de Economía y Hacienda y bajo la responsabilidad de la concejal podría asumir el pagarme eso que yo pagué en su momento, cuando se supone que un particular no puede pagar una deuda pública. ¿Qué sería? ¿Reconocer el qué? Que está incapacitada para estar al frente de la administración. Evidentemente, hacer frente al CEPAGO. Reconocer es eso. Sería reconocer que no se hizo, pues ya está. Pues lo que se tenía que haber hecho, pero no por parte mía. Cada uno tiene que saber cuál es el rol. Y a lo mejor el área le queda muy grande
y se tiene que dedicar a otras áreas, digo yo, y eso hay que reconocer. Mire, yo estoy capacitado para llevar esto y no estoy capacitado para llevar lo otro. Es que parece ser que en política entran todos y parece que todos son universales. El que menos te manda hasta un cohete a la luna y te lo hace volver, ¿eh? También. Es que el mínimo, ¿eh? Porque saben de todo, pero después en el terreno, a la hora de desarrollar, tienen más lagunas o más cráter que lo que tiene la luna. Bueno, no, le dice más cráter que la carretera o las vías de Telde, pero bueno, nos vamos a la luna. Bueno, yo creo que se debe actuar con responsabilidad, sea la persona que sea la que esté al frente, está clarísimo, y la responsabilidad pasa por pagar lo que se debe. Vamos a ver, es que esto es digno, ¿eh? Usted no fue por detrás y dijo, no, yo lo pago, no, es que había unos avisos y había una factura, y la factura había que pagarla. Por lo cual yo lo asumo desde el área de economía, oye, pero como al pleno se lleva un montón de cosas por la vía rápida, oye, que hay que hacer un pleno extra, pues lo hacemos rápidamente, toma, pues mira, de esta partida vamos a pagar y ya está, y aquí paguen el bizcocho. A ver, vamos a ver. No es que un particular lo pague, un particular, desde la transparencia. Me daría vergüenza que un particular, sea quien sea, tenga que salvar los muebles de unos incompetentes o unas incompetentes. A ver, lo que está claro por es los que datos que me remito. Cuando se hace esa acción, de la cual yo no iba a hablar, pero bueno. No, pero yo sí, porque es que en la memoria es muy cortita y nos olvidamos pronto. Bueno, he procurado no hacer uso de eso, porque yo sí lo hago. No va en mi forma de ser, ni de entender mi responsabilidad, ni la política tampoco, pero bueno, ya que ha salido, está claro que hay que ser responsable y actuar en consecuencia y ser coherentes, ¿no? Si pagué esa factura fue por una situación extremis, en la cual vi peligrar, pues vuelvo y repito, no solo las subvenciones que afectaban a empleo, sino que afectaban a todo el ayuntamiento, porque estábamos en el mes de diciembre, cuando se cierra todo el ejercicio, y que antes del 31, pues todo eso tenía que estar pagado, y porque, porque era dinero que, administraciones que decían, o están al corriente del pago, aquí no hay ni un duro. Era dinero que entraba de otras administraciones, esas administraciones también tenían que cerrar antes del 31 de diciembre, y si una administración no está al día en la hacienda estatal o en la hacienda autonómica, no tiene la posibilidad de recibir subvenciones. Eso es una realidad, con lo cual eran no solo las subvenciones, sino todas las subvenciones que tenían que ver con el ayuntamiento, entre ellas pues también las de servicios sociales. O sea, había en juego muchísimo dinero, no solo muchísimas subvenciones, no solo las de empleo, que siempre se ha hablado del tema de empleo y no es así, ¿no? Y además, si yo doy el paso que doy es porque no tuve otra alternativa, y si tuve en mi poder esas cartas de pago, evidentemente es porque alguien me las proporciona, porque yo no manejaba el área de economía ni hacienda, ni muchísimo menos, ni atraqué a nadie, ni le puse la pistola en el pecho a nadie para que esas cartas estuviesen en mi mano, esas cartas de pago, y poderlas abonar a través de mi cuenta. Eso es así, eso es una realidad. O sea, yo no me lo estoy inventando ni estoy exagerando lo más mínimo, ¿vale? O sea, que si eso tuve acceso a ellas porque me dieron acceso a ellas para que pudiera hacer, pues evidentemente lo que hice. Las otras administraciones tocan la puerta, oye, ¿qué pasa? Que aquí no me vas a dar, no hay subvención. Pero es que hay que tener, a veces uno se queda hasta colorado, porque cuando le tocan la puerta a otras administraciones, donde gobierna otra formación política, o en este caso las mismas formaciones políticas, y donde dice, oye, ¿qué pasa? Que aquí no hay inversión para la ciudad. Es que cuando uno se queda colorado le da esta vergüenza, porque dice, niña, espera primero que presenten un proyecto, es que nosotros nos regalamos, si no hay proyecto, no hay subvención. Bueno, vuelvo e insisto, cuando se cometen errores, lo mejor es rectificar si se está a tiempo. Yo creo que en esa situación hubo tiempo de rectificar y no se rectificó. Nunca he entendido por qué no se rectificó. Por el bienestar de todos los ciudadanos. Evidentemente, yo no entiendo por qué no se rectificó. Yo creo que si se hubiese hecho con coherencia y con el sentido de la responsabilidad, hubiesen hecho lo que procedía hacer luego, después de haber... Porque a veces, no sé, pero bueno, hay cosas raras, ¿no? Hay cosas muy raras. Yo estaba mencionando lo del Paco Artiles. Vamos, lo del Paco Artiles. Y no sé, si a lo mejor es que vamos a dejarlo morir, porque el que estaba de alcalde no es el nuestro, sino es el otro,
y déjalo para que le creemos un problema. Y a lo mejor puede ser eso, ¿no? Y al final el problema dice, toma, ahí lo tiene. Yo no sé si ha sido eso o no, ha sido coincidencia o no ha sido coincidencia. Si es por lo que tú apuntas, me parecería bastante serio e irresponsable por parte de las personas que lo han hecho así, si eso fuera, si ese supuesto fuera real, y digo supuesto, no me parece que desde la responsabilidad pública se deba actuar de esa manera, me parece hasta incluso peligroso, ¿no? Pero bueno, si haces un análisis de situaciones de ese tipo, no son nuevas, siempre se llega a situaciones. Es que la pregunta está en el aire. Oiga, ¿por qué no se ha actuado? La empresa le comunica a usted un año antes que no va a seguir con la gestión del Paco Artiles. Un año antes, 365 días antes. El área de deporte lo gestiona Nueva Canaria. El área de contratación lo gestiona Nueva Canaria, que tiene un pacto con Coalición Canaria. Y quien estaba de alcalde es Coalición Canaria. ¿Por qué no se ha llevado a cabo? ¿Y por qué no se ha puesto? La pregunta es, ¿por qué? Bueno, la pregunta, tú te puedes preguntar eso, te puedes preguntar por qué se devuelven subvenciones desde el área de servicios sociales con las necesidades que hay, mala gestión, evidentemente, o sea, por la falta de músculo administrativo, que no tenemos trabajadores, Haces un organigrama y empiezas a poner situaciones, ¿no?, que se han generado, como de las que estamos hablando, y te das cuenta que la gestión brilla por su ausencia, ¿no?, que la buena gestión brilla por su ausencia y que esa mala gestión está llevando a situaciones extremas que algunas salen bien, como puede ser, esperemos que salga bien, pues lo que se llevó a pleno en este pleno extraordinario, y que algunas, como puede ser el tema del Paco Artiles, pues no sale bien, y estamos ahora en una situación donde tenemos unas instalaciones, otras de tantas instalaciones deportivas cerradas, sin uso, además en unas situaciones lamentables, con una plantilla de 40 y pico personas sin trabajo, que se les prometió una solución, que además esa solución no era viable, con lo cual tampoco se actuó desde mi punto de vista pues de manera correcta, porque se creó unas expectativas en esos trabajadores que no tenían que haberse creado, etcétera, 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 ¿no? Entonces ves que hay un entramado de circunstancias y de acciones y de decisiones desafortunadas, totalmente desafortunadas, algunas porque no se tomaron cuando se tenían que tomar y otras porque se toman y no son las más adecuadas, ¿no?, y que generan unas expectativas que luego no son reales y no se ajustan a la realidad. El caso es que a día de hoy ese Paco Artiles está cerrado, esos trabajadores siguen en una situación de desconcierto total y absoluto y al paro. Y ese servicio no se le está prestando. Y ese servicio no se está prestando a la ciudadanía, ¿no? Chapo, eso esa es la realidad que hay, esa es la gestión. Eso se llama gestionar. Evidentemente, esa es la En gestión. otros sitios se llama vergüenza. En otros sitios se llamará vergüenza, o como tú lo quieras definir, le puedes poner pues el calificativo que quieras. Usted me dirá cómo se le puede calificar. Evidentemente afortunado no es, y buena gestión para la ciudadanía evidentemente no es. Salvo que alguien hay que preguntarle el concepto, para usted qué concepto es buena gestión. Cerrar unas instalaciones y no prestar un servicio a unos ciudadanos, a lo mejor, y mandar al paro a muchas familias. Bueno, para mí una buena gestión sería, por ejemplo, en el área de deporte, hacer una valoración de la situación de todas las instalaciones, que tiene este municipio. Bueno, yo eso deja que lo ponga en cuarentena. En cuarentena no, si se dedicó el señor concejal, estando Pablo Rodríguez, a sacarle fotos a todas las instalaciones y decir lo malo que está, tiene los datos sobre la mesa. Bueno, dígale que le dé el reportaje fotográfico, porque no, se cansó por activa y por pasiva, por lo cual consciente era. De datos actuales, de situaciones actuales que se ajusten a la realidad actual y hacer un plan estratégico de actuación para todas esas instalaciones a corto y a medio y a largo plazo. Con Pablo Rodríguez estaba abierta el Paco Artiles. Eso es lo lógico que se debe hacer para no llegar a la situación que se ha llegado en cuanto a las instalaciones deportivas, ¿no?, que están
o están cerradas o están en una situación lamentable. Por ejemplo, alumbrado de instalaciones deportivas que no se adapta a la ley, que además los equipos de fútbol están entrenando prácticamente a oscuras la mayoría, campos de fútbol que no están en condiciones, vestuarios que no están en condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pues yo creo que la lista en el área de deporte es inmensa, ¿no? De la mala gestión y de la no gestión. Eso es así, no es porque lo diga yo, sino es una realidad. Oiga, ¿el muro de Melenar al final? El muro de Melenar parece, ¿no? Por lo que he visto en las noticias, que va a haber un cambio de posicionamiento en cuanto a ese proyecto, y va a haber modificaciones en ese proyecto. Creo que se le va a dar hacia atrás a ese muro, no sé cuánto ni cuánto no, y cuáles son exactamente las modificaciones que se prevén hacer, pero parece por lo menos que los responsables han parado y han puesto los pies en el suelo y se han dado cuenta y han hecho un análisis de la situación, y esperemos que tomen la decisión correcta, ¿no? Como decía en el programa anterior, yo creo que era el momento, no era el momento, tenía que haberse hecho antes, pero bueno, si se llegó a la situación que se llegó, era el momento de parar y de rectificar todo aquello que se había hecho mal y que la ciudadanía estaba reclamando. Oiga, algo que se está hablando de unas estadísticas de atención a través de servicios sociales. ¿Sabe algo usted de esas estadísticas? A ver, yo lo que sé es lo que aparece en prensa, no he visto informes ninguno de ese tipo. Vamos a solicitar un informe de esas estadísticas, a ver de dónde se sacan todos esos datos y a qué apuntan esos datos, ¿no? Porque tú sacas una cantidad de acciones que me parece, además, que es lo que tiene que hacer la administración y desde el área de servicios sociales, tal y como está la situación de la población en este municipio. Pero ¿a qué hablamos gestión? ¿A una llamada de teléfono y a cogerle el teléfono a un ciudadano? ¿Eso entra dentro de esa gestión y de esos números y esas cifras que se publican? Porque eso no es gestión ni es atención. O sea, yo creo que la atención en los servicios sociales es otra, ¿no? Eso obedece pues también a trámites que hayan podido hacer esa ciudadanía a través de otros medios, pues en la mayoría de las veces buscándose la vida y yéndose a veces hasta gestorías para que le tramiten ayudas, ¿no? Y le hagan trámites como de ingreso mínimo vital o la PCI, etcétera, etcétera. También entran dentro, pues claro, luego vienen aprobadas y vienen como gestionadas, también entran dentro de esas estadísticas. Entonces yo creo que eso habría que analizarlo y ver un informe, ¿no? Que avale todos esos datos y de dónde salen, de qué tipo de gestión estamos hablando, etcétera, etcétera, de qué tipo de atención, ¿no? También efectivamente. Creo que es importante, pues por aquello de la transparencia y por aquello de ajustarnos a la realidad. Estamos fuera de tiempo y no me gustaría despedir este programa sin preguntarles, ¿ha habido un cambio en la RPT? Sí, se aprobó, creo que la semana pasada, no la anterior, una modificación puntual en la RPT, cosa que entendemos, igual que no entendemos modificaciones puntuales en el plan general, tampoco en la RPT, creo que esa RPT tiene que sufrir modificaciones, pero bueno, lo que se ha hecho es una modificación puntual para la plaza, que no existía una plaza para la Dirección General de Servicios Sociales, y bueno, sabemos que hay un sindicato que ha recurrido pues esa plaza que ostentaba una persona, el sindicato ganó el juicio, el ayuntamiento lo recurre y vuelve a perder, con lo cual, y casualmente, pues ahora se plantea en una junta de gobierno, se lleva un expediente con una modificación puntual en relación a esa plaza para crearla porque no existía, ¿no? Pues para evitar pues que esa plaza desaparezca y que esa persona no pueda ostentar ese puesto, ¿no? Vuelvo, creo que no es la manera de obrar, creo que esa RPT necesita modificaciones y no una modificación puntual, precisamente. Aquí la improvisación brilla por su presencia, no por su ausencia. O se adapta a las necesidades, los intereses que... Sí, el traje a medida. Exacto, se hacen trajes a medida a veces. Doña Soledad Hernández, un placer, gracias por acercarnos a la actualidad. Muchísimas gracias. De la gestión que está llevando el grupo del Partido Socialista desde la oposición, y esperemos que la próxima vez que vuelva por esta casa nos traiga esa estadística del servicio de servicios sociales. Para cuando tenga el informe en la mano, pues lo trae por aquí. Gracias por estar con nosotros.
Pues cerramos esta entrevista con doña Soledad Hernández, concejala del Partido Socialista Obrero Español de esta ciudad de Telde. Nos vamos, les dejamos a ustedes con la programación de Canal 4 TV. Gracias por estar con nosotros.